Buenos días, la paz. Que este día sea un día abençoado y una última quinta feria. Pensaba viajar, tuve que tocar la data de viaje, pero Dios tiene un propósito en todo. La tercera feria tuve una iglesia para llevar la palabra del Señor y el pastor de la iglesia hay un enseñamiento toda terça-feira hay un enseñamiento, un estudio, digamos así. Y yo fiquei interesado, emocionado, porque el tema principal de ese estudio, no sé cuánto tiempo va a durar ese estudio, el tema principal se llama Resucita la fe. Resucita la fe. ¿Qué tema? Yo creo que ese tema salió del corazón de Dios. Ese corazón sale de la misma revelación de la palabra, porque sinceramente resucita la fe. A veces la fe está muerta, la fe está quieta, está menguando, no está creciendo, está disminuyendo. Y el tema, el subtópico que me tocó a mí, se llama el lenguaje de la fe igual obediencia. El lenguaje, digamos así, el lenguaje de las personas, las palabras de las personas, cuando tú estás oyendo, y ese es el lenguaje del evangelio. Para oír el lenguaje del evangelio, tienes que tener fe y al mismo tiempo obediencia. Y quisiera compartir este estudio que yo compartiré, no todo. Esta va a ser la primera parte y después voy a hacer otro vídeo para complementar, para concluir la segunda parte porque es extenso. Para quien ama a Dios, nada es difícil. Servir a Dios no es difícil para Él, para nosotros, para você y para mí. Así como hemos abandonado lo que precisamos abandonar, la naturaleza antigua, nada es difícil si alguien realmente ama a Dios y tiene fe. Amar a Dios y tiene fe. Ahora, la fe torna las cosas más fáciles, más sencillas, más tranquilas, sosegadas. Todo lo que es difícil para você y para mí, você está haciendo a veces sozinho las cosas. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el yugo de Jesús es suave y su fardo es leve. Mas a fe leva a você fazer a coisa del poder de Dios y no en su propio conocimiento, en su propia unción de Dios, en su propia, por causa de su sabiduría o inteligencia intelectual humana. No es su propia, você tiene que hacerlo con el conocimiento y la sabiduría del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, abre todo nuestro ser, toca a las personas que van a oír este enseñamiento, abre todo su ser para que su palabra llegue mucho y transforme. Amén. Dios torna las cosas fáciles. ¿Cómo es eso, pastor? Y vamos a destacar ahora en este enseñamiento. Del principio, todo era oscuro, desordenado y vacío. Era necesaria, ¿qué cosa? Luz. De aquella época,
No, aquella época no había gerador ni paneles solares como hay ahora. No había nada. ¿Y cómo hacemos eso? Preguntó un anjo, preguntándole cómo vamos a hacer eso si todo está oscuro, todo está desordenado. A lo que Dios respondió, la soberanía de Dios responde, haya luz. ¿Vio? Haya luz. Y hubo luz. ¿Vio? Es fácil. No debemos complicando la vida. Fe y obediencia. Fe y obediencia va cogido de la mano. Fe y obediencia va junto, unido. La fe es la fe, escuche por favor. La fe es una alma poderosa de que Dios que nos permite penetrar su dimensión sobrenatural y estando la dimensión de Dios, você será capaz de ver y entender lo que Él quiere hacer. Você compreende? A unir la fe, la voluntad de Dios, você y yo vamos a producir del mundo cosa natural a la dimensión sobrenatural en el reino de Dios. Que Dios te eche de fe, que Dios te eche, que te llene de fe, porque el mundo precisa, las personas precisan ver su poder sobrenatural a través de la fe que opera en você. Você está operando essa fé para que as pessoas vejam. Fe, el camino de la obediencia es el camino del poder. La fe pertenece a la dimensión de Dios, de unas y otras. Los adivina, mas nós como salvos tenemos fe. Nós sabemos por la fe. Esa persona no apenas adivina, ellos saben conocimiento intelectual, literatura. Es como, la fe es como una gota del cielo, cae sobre los salvos. ¿Para qué? Para que você y yo veja lo que Dios va a hacer. Y Él habla sobre eso, la fe. ¿Por qué? Porque con la fe trouxe el nivel sobrenatural para el reino natural lo que Dios quiere manifestar. Se lembra de esa oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga. Entonces você tiene que ver por fe, a través en você, y você ve lo sobrenatural y las personas, la gente vea lo que Dios está haciendo, lo que Dios hace. Você va a ver. La fe no es para, la fe no es para alcanzar lo que você quiere, lo que yo quiero. Você está muy equivocado. La fe
es para alcanzar lo que Dios quiere. Por medio de la fe, Dios nos une a Él para realizar las cosas que Él quiere hacer aquí en la tierra. Y una de las tantas cosas es a través de la fe, de la oración, de hablar y dar acción en sus acciones, en su agir, para traer para el reino natural las cosas sobrenaturales de Dios, grandeza. Porque hay muchas personas antes de abençoar una nación, antes de abençoar a la familia, trae cosas que no deben hablar. Por tal motivo, por tal causa. A través de la fe, você vai trazer isso. Então, fé foi projetada por Deus para fazer as coisas que Ele quer aqui na terra. O reino de Deus é um lugar onde sua vontade se manifesta e é realizada. Não há desobediência o rebelión del reino de Dios. Eso vamos a ver más después. O sea, cada pessoa, cada uno de nós tem fé, se está aproximando del reino de Dios. Y en su vida, la fe, obedecer a Dios. Nada de bom acontecerá sin obediencia. ¿Por qué? La palabra reino nos habla de un soberano, de una autoridad, alguien que ejerce su voluntad. Tenemos y debemos aprender y a comprender que no es nuestra voluntad, no son su decisión que debe prevalecer, más en la voluntad de Dios. Cuando asumimos la responsabilidad por la voluntad de Dios, asumimos la responsabilidad por el poder, por la unción y por su victoria. Entonces descubrimos que su voluntad es boa, es muy boa, es muy agradable, es muy perfecta. Devemos renunciar a nós mesmos na glória. Por isso que o Senhor declarou em sua palavra, que se alguém quiser bem após mim, negue-se a si mismo. E eu sei que é impossível que um salvo se negue a si mismo ou uma pessoa negar-se a si mismo. O que significa negar a si mismo? Isso, pastor, dígame. Eu quero que você me responda. O que significa? Que lo que você quer. Isso significa negar-se a si mismo. Qual é seu projeto? Qual é seu sonho? Qual é seu propósito? Lo que você pensa, lo que você gusta, não vai acontecer de sua vida. Lo que agrada a Deus será feito.
No vivo más para mi proyecto, para los proyectos de Dios. Cuando você conoce el camino de la voluntad de Dios, que es el camino de la obediencia, você conocerá el camino del poder. Y Dios nos da poder a quien quiere hacer y lo que va a entender. ¿Entiende? ¿Comprende? Siempre converso con muchas personas, salvo todo, que me dicen lo que gustaría de alcanzar. Ellos me responden, ellos me gustaría alcanzar tal cosa, y yo respondo, mas Dios no está tan interesado de lo que você gostaria, mas no que Ele planejou. Ele não planejou isso, o que você pensa, o que você quer. Você não viu ao mundo a honra errada no momento. Você viu ao mundo na hora que Deus estabeleceu para você nascer. Muitas pessoas acham que tinha sido bom ter vivido a época de Jesus. E tempo dizia, nossa, eu queria viver no tempo do Antigo Testamento, porque aí você vê a Deus. E sabe o que Deus me responde? Você não caberia ali. Como não caberia ali? Porque os planos de Deus são perfeitos. Si yo tuviese nacido hombre, pues yo veo muchas personas si yo quiero ser hombre, mujer, porque quieren hacer algo con lo que hacen los hombres. Y las mujeres, yo quisiera ser. Mi padre me amaría más. Você não tinha se encaixado. Deus fez você homem ou mulher porque este plano propósito. E você deixará este mundo quando Ele quiser, porque Ele tem propósito para você. Você vive em sua nação, porque Deus tem propósito. Dê glória a Deus. Se você vive aqui, se você vive allá, em qualquer nação, porque Deus planificou. A melhor coisa que pode acontecer com você é entrar em contato com o plano de Deus, descobrir o que tem para a sua vida e parar de ficar em seu plano. Quem quiser seguir a Cristo, a Jesus, deve renunciar a si mesmo, deveria deixar de lado o seu próprio desejo, de seu próprio projeto, e aí que você entra no território da obediência, não é uma obediência toda, não é uma obediência média, é obediência e vontade de Deus em seus planos. Então, com a fé e obediência, nada será difícil para você. Pastor, me refiro, sabe? Em este término, você se lembra do Mar Vermelho? E perguntou que se era mais fácil nadar ou caminhar por ar. Uma pessoa reaciona, pensaria em nadar ou correr não sei que coisa para passar o Mar Vermelho, ou não, porque poderia se afogar. Então o povo de Deus não tuvo escolha e não se enfrentar com o exército de Faraó. O que mais podia ser feito? Que pensaria em levantar pedaço de pau e ordenar que o mar se abrisse? E a opção mais fácil e sempre de Deus. Como você era espiritual e homem de fé, ele começou a clamar a Deus, mas Deus, o que estou fazendo? E o Senhor disse,
Pare de gritar. Para. No hay tiempo. No es hora de orar. Es hora de hacer lo que Dios había planeado. Es hora de hacer mi voluntad. Es el momento, Señor. No puedo atravesar. No puedo. No puedo enfrentar el ejército de Faraón. Señor, no consigo orar lo que usted quiere que yo haga. Va y ordené que el mar se abra. Y Dios le respondió, va, pega. Si había una cualidad que Moisés tenía, era que él era obediente. Él pregó el callado. Imagine lo que ridículo eso parecía. Ojear para el mar, ojear para el ejército y el pueblo. Y él obedecía a Dios. Él levanta callado. O sea, en medio de los problemas, en medio de la situación difícil, usted quiere hacer algo lo que Dios quiere que usted haga. Y las personas, la misma familia, dicen, no puede hacer eso. Y eso va a ridiculizarte. Él levanta el callado. Ridículo, mala fe siempre obedece a Dios. Você tem fe, eso debe transparecer a su obediencia. Fe y obediencia produce las obras de Dios. En sus obras son sobrenatural. No son pequeñas, mas punto grande. Entonces las personas pueden ver que Dios está ahí y de ella dice, esta mujer tiene la presencia de Dios. Este joven tiene la presencia de Dios. Este hombre tiene el poder de Dios. Este adolescente tiene la unción de Dios. Porque la obra de Dios no se manifiesta de fe ni la obediente. Porque la obra de Dios se manifiesta a través de la fe y a través de la obediencia. Vamos a parar un momento. Para la segunda parte estaremos continuando. Resucita la fe. Y el tema que me dieron, fe, lenguaje de la fe y obediencia. Qué palabra preciosa, palabra de poder para transformación, para mudar, para que você y yo comprendamos lo que Dios hace en nuestra vida. Que Dios te abençoe. Tenga este día la presencia de Dios, que ni un mal pueda tocar tu tienda, que el Dios Todopoderoso abra la chanela de los cielos y derrame bendiciones que sobreabundan. Hasta la próxima, que Dios bendiga.